¿Qué tal, mi hermano? Buenas noches. Dios les bendiga. Es un honor, es una bendición poder estar en una transmisión más de Berea en Casa. Y quiero invitarte, bienvenido a esta reflexión. Y quiero invitarte a que abramos nuestra Biblia o el teléfono o la que tengas a tu alcance. Quiero que vayas al capítulo 34 del libro del Éxodo, a meditar un momento en una parte donde Moisés tiene una buena charla con Dios, la cual nos hace falta a todos nosotros todo el tiempo, ¿no? Capítulo 34 del libro del Éxodo, versículos del 1 al 10. Quiero que me acompañes en esa parte de la escritura. Podemos leerlo juntos, hermanos. La palabra de Dios dice: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, y proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomámonos por tu heredad. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Vamos a orar, hermanos. Amado Jesús, te damos muchas gracias. Padre, gracias por la bendición que es tenerte, Señor, en nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque usted perdona, Señor, porque usted limpia nuestro corazón, porque usted guarda, Señor, cada día nuestras vidas y dirige nuestros pasos, Padre Celestial. Y nos libra, Padre, de toda mortandad, Señor, de todo aquello, Señor, que hoy en día está quejando, está acechando, Señor, a este mundo y a la sociedad, Dios. Pedimos su dirección para que sea usted obrando, Señor, para que usted esté recordándonos, Padre, para que sea usted alineándonos, Padre, en nuestras vidas y sobre todo dirigiendo, Señor, nuestro corazón hacia usted, Padre. Que sea su palabra, Señor, la que hable a nuestro corazón, la que penetre, Señor, en nuestro ser y la que, Padre, pueda obrar para obedecerle a usted, Señor, y hacernos más a su imagen, Padre. Gracias, Padre, por su iglesia y gracias también, Padre Celestial, por tener su palabra a nuestro alcance. Te damos, pues, la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, hermano, pues quiero mencionar algunas cosas de las cuales habla este pasaje. Vemos cómo Moisés tiene una buena charla con Dios. Y yo le puse a este mensaje, pues se pudiera decir por título o como reflexión: renovemos el pacto con Dios. Es importante señalar que Moisés siempre estaba muy atento a lo que Dios le decía.
a pesar de todas las cosas que sucedían o que habían sucedido en los capítulos anteriores. Pero Moisés tenía un corazón ahí atento a lo que Dios le estaba indicando en cada momento. Y podemos ver en los primeros versículos donde Dios le dice a Moisés, en el versículo 1 podemos dice, Jehová le dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. La primera parte que Dios le señala a Moisés, le hace un recordatorio de lo que se había escrito en aquellas tablas cuando Moisés bajó con ellas o que iba a descender del monte Sinaí, cuando el pueblo de Dios o el pueblo de Israel en el desierto estaba haciendo lo malo delante de Dios. Entonces Moisés se molestó, se airó y arrojó aquellas tablas y se quebraron. Entonces en esas tablas venían los mandatos que Dios le estaba dando a Moisés para el pueblo de Dios. Pero vemos aquí que Dios vuelve nuevamente a hacer las cosas, los vuelve a renovar. Y habla con Moisés y le dice la manera en que tiene que hacerlas, ¿no? Yo creo que para nosotros es importante tener bien claro que día con día tenemos que renovar esa parte espiritual de nuestro corazón y de nuestra vida delante de Dios y que no se nos olvide lo que Él ha pactado con nosotros, ¿no? Que su sangre ha renovado, ha limpiado nuestras vidas. Y ese ha sido el nuevo pacto, pues, ante los hombres. La vida de Jesucristo, el Señor crucificado, dando su vida por nosotros en esa cruz. Y vemos aquí que le dice, ¿no? Pero yo veo algo bien importante. Lo primero, le hace un recordatorio a Moisés. Le hace énfasis en aquellas que quebraste, ¿sí? O sea, Dios nos ha limpiado. Entonces, Dios, todo esto, en la medida que vino Jesús, cuando vino Jesús, Él nos ha limpiado. Entonces, es un recordatorio. Yo ya te limpié. Aunque muchos hoy en día tenemos un mil de pretextos, un mil de argumentos, que las iglesias no se han abierto y le estamos echando mucha culpa a que las iglesias no están abiertas para poder estar o mantenernos limpios delante de Dios. Entonces Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos ha limpiado. Y ese es un pacto, es el pacto que Dios hizo con nosotros, ¿no? Como lo hizo Dios con Noé cuando le dijo que jamás inundaría nuevamente la tierra o jamás volvería a hacer las cosas de la manera que lo hizo, inundándola o en el diluvio. Pero hoy me queda muy claro lo que Dios le está diciendo a Moisés, hermanos. Entonces, le dice, prepárate pues para mañana y sube a la montaña, o sube a la mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, a los pies, sobre la cumbre del monte, al pie de la montaña, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Lo que Dios quería tener con Moisés es hablar de manera muy directa y decirle las cosas muy puntuales y de la manera que tenían que ser. Entonces me queda muy claro que había muchas cosas por las cuales Dios le había hecho cita a Moisés en el monte Sinaí. Iba a renovarlo todo, iba a limpiarlo todo, a pesar de lo que había pasado, ¿verdad? Y yo creo que hoy en día no queda por Dios el que Él nos esté mencionando, nos esté hablando, nos esté insistiendo, nos esté corrigiendo. Pero si nos damos cuenta, de verdad Dios manifiesta su amor de una manera maravillosa en este pasaje. Y vemos también la obediencia de Moisés, ¿sí? Dice, y Moisés alisó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Vemos la obediencia de Moisés, la puntualidad de Moisés, lo que a muchos de nosotros nos falta, la obediencia y la puntualidad. Dijo, como Dios le mandó. Moisés había entendido que era un mandato de Dios, que tenía cosas que
que tenía que arreglar Dios con Moisés, o Jehová con Moisés. Entonces dice que de mañana subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová en el verso 4, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. O sea, no se le olvidó ni a qué hora era, ni lo que tenía que llevar. Es bien importante. Entonces, acudió a la cita, pero tenía que hacerlo de la manera que Dios le había dicho. Nosotros todo el tiempo andamos corriendo. Todo el tiempo andamos dejando las cosas para otro día o para otro tiempo. Y dice la Biblia en el verso 5, Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés, cuando sucedió todo ese proceso que estaba llevando, ya cuando llegó ahí con las tablas y todo, Moisés aprovechó, proclamó, le pidió, le rogó, le suplicó. Yo me imagino que lo alabó con todo su corazón. Y hizo eso que le dijo Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Jehová no solamente estaba pidiendo y estaba suplicando por los que él tenía bajo su responsabilidad en ese momento, sino estaba pidiendo misericordia a miles y a generaciones postreras, a generaciones que venían de los mismos hijos de Israel. Entonces él estaba pidiendo. Quizás hoy nosotros solamente nos preocupamos por nosotros, pero no le rogamos, no le clamamos al Señor por los que vienen, por los que han de venir, como Jesucristo. Jesucristo le dice al Padre, ¿sí?, que no solamente pedía por los discípulos, sino los que habrían de venir por medio de los discípulos, a quienes se les iba a predicar la palabra, ¿sí? Dice, no te ruego solamente por ellos, sino por los que han de venir por ellos, o a través de ellos. Entonces, hermanos, a lo mejor el momento de que tú y yo renovemos ese pacto con Dios, y de verdad pongamos nuestra vida delante de Dios, y le pidamos nosotros a Dios que sea Él el que a través de nuestras vidas pueda ser proclamada su palabra, pueda ser proclamado su nombre en la vida de muchos otros, y ellos puedan venir a Cristo, y ellos puedan ser redimidos por el sacrificio de Jesús, y esos otros que vengan, ¿sí?, esas otras generaciones, esas otras descendencias puedan también hacer lo mismo. Pero tenemos que tener claro que el pacto que hemos hecho con Dios, y aunque se nos hayan olvidado muchas cosas, volvamos nuevamente a retomarlo, volvamos nuevamente a pedirle dirección a Dios para que las cosas sean tal cual como Él, pero que seamos como Moisés, obedientes y puntuales. Obedientes y puntuales, que esa es una parte importante. Y seguramente el que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, Él tendrá misericordia de nosotros y también de los que vienen a través de nosotros o atrás de nosotros, ¿sí? Pero no tendrá por inocente al malvado, ¿sí? No tendrá por inocente. Pero dice el versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Una manera de rendición. De verdad me impacta esta parte de lo que hizo Moisés. No solamente le proclamó a Dios, no solamente lo exaltó, no solamente se inclinó delante de Él, sino se rindió delante de Él. Y creo que el pueblo de Dios necesita de verdad entender que debe de someterse bajo la voluntad y bajo la mano poderosa de Dios. Dice entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Él no se sentía digno ni siquiera
de poder estar mirándolo. Él tenía que rendirse delante de Dios. Dice que se tiró al suelo y lo adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y yo creo, hermanos, que quienes están al frente de una congregación, pastoreando una congregación, enseñándole a una congregación, sirviéndole a Dios para un pueblo o para un puñado de hijos de Dios, muchas veces es bien difícil que no se sometan, que no respeten, que no obedezcan, que seamos impuntuales. Para el pastor es muy difícil, es muy duro. Y la actitud de Moisés, me queda claro que estaba rogando por todo lo que el pueblo estaba haciendo o había hecho, o seguía en rebeldía, o seguía quejándose, o seguía renegando, o seguía enfadado, o el pueblo tenía tantas cosas. Pero Moisés le dice a Dios, después de que él se postró, después de que él se fue hasta el suelo delante de Dios, le dice: si de verdad yo he hallado gracia a tus ojos, ten misericordia de este pueblo. Finalmente, aunque Moisés estaba intercediendo por el pueblo, finalmente Dios conocía el corazón del pueblo. Pero ni aún así, cuando la gente sabe, mucha gente sabe, entre comillas, que Dios conoce su corazón, ni aún así se doblega, ni aún así da su brazo a torcer. Entonces sigue haciendo las mismas cosas, o seguimos haciendo las mismas cosas. Dice el versículo 10, y él contestó: de aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo el medio del cual estás tú, le dice a Moisés, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios le afirma, Dios le da la verdad, la confianza y el respaldo tremendo a Moisés. Mira, Moisés, no te preocupes. Sí. Y muchas veces los pastores o los que estamos bajo una responsabilidad, hay una preocupación bien, bien tremenda muchas veces. ¿Qué pasará después de todo este tiempo de la pandemia, de lo que ha sucedido alrededor? O por no abrir la iglesia, o por dejarnos de congregar, o por no estar presencialmente en reuniones para recibir su palabra. Vivimos bajo un temor tan tremendo. ¿A dónde se irá? ¿Con quién irá? ¿A qué iglesia irá? ¿Quién será el que sí regresará? Vemos nosotros al final de todo esta predicación o todo este libro del Éxodo, toda esa gente que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, e incluso ni Moisés, ¿verdad? No nos preocupemos realmente quién sí estará, quién sí se quedará. Preocupémonos porque el pacto renovado de nuestras vidas esté bien hecho delante de Dios. Y de ahí en adelante Dios obrará y hará grandes cosas, porque a Moisés le dice: haré cosas que jamás nadie ha visto, ni ninguna nación lo ha hecho. Ni ninguna nación lo ha hecho. Tú tendrás mi respaldo total, Moisés. Entonces, invito a la iglesia Berea, o quien vea este video de verdad, quien pueda tener la atención para con Dios, renovemos ese pacto. Sí. Seamos obedientes y seamos puntuales. De verdad le doy gracias a Dios por permitirme compartir esta parte de su palabra. Yo te invito a ti, que si es por primera vez que lo escuchas, o aún estás en Cristo, pero hay cosas que tienes que arreglar con Él.
tienes que renovar con Él. No volvamos nuevamente atrás, como dice el apóstol Pedro en su carta. No seamos como el perro o la puerca, el perro que vuelve a su vómito o la puerca que vuelve a ensuciarse en el cieno, sino mantengamos nuestra vida renovada. Si tú lo has escuchado por primera vez y no le has entregado tu vida a Cristo y no te has rendido delante de Él, ahí en tu corazón, reconócele a Él como Señor y Salvador de tu vida. Y pídele perdón. Dile que limpie tu vida. Y dile que Él venga a ti y vuelva y haz una relación con Dios de manera muy personal. Quiero que oremos, hermanos, para terminar. Y te doy gracias por estar viendo esta transmisión. Padre Santo, te doy muchas gracias, Dios, porque tu palabra es buena, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra es viva, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre penetrará y siempre hará algo bueno en nuestras vidas, Padre Celestial. Señor, te doy gracias porque siempre usted usa, Señor, los tiempos, sean difíciles, Padre Celestial, aún sean de prueba, pero usted siempre tiene un propósito y un fin, Dios. Pongo en tus manos tu palabra y que quien la haya escuchado, Señor, pueda, Señor, llegar a ti, pueda reconocerte a ti, Señor, y pueda haber un arrepentimiento genuino, Padre Celestial. Señor, gracias, te alabo, te exalto y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias, Dios te bendiga, nos vemos pronto.